Bienvenidos a Estrada Fiscalistas, un espacio dedicado al análisis jurídico. Aquí encontrarás información clara, confiable y oportuna sobre leyes, decretos, derechos y obligaciones que impactan en tu patrimonio, economía y negocio. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Estrada Fiscalistas, tu espacio seguro en donde hablamos de derecho fiscal y de otras cosas más. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que, aunque puede verse de manera técnica o lejana, en realidad tiene un impacto directo en empresas, profesionistas, organizaciones y hasta en la estabilidad económica de cualquier país. El compliance en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que va a ser un tema que el día de hoy vamos a abordar, mejor conocido como la prevención del lavado de dinero. Y hoy hablaremos de qué es el compliance y por qué se ha convertido en una obligación estratégica y ya no solo legal, y cómo también su ausencia puede transformar a una empresa legítima en un vehículo involuntario para actividades criminales. Y para ello, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Freddy Estrada y también de nuestro invitado de honor, el maestro doctor Luis Carlos Roballo. Bienvenido, doctor. Me voy a permitir leer un poco su semblanza curricular. No terminaría de leerla, pero bueno, vamos a mencionar lo más importante. Es consultor y abogado corporativo, experto en análisis y gestión de riesgos legales, debida diligencia y cumplimiento corporativo, compliance de personas morales y emprendedoras, con más de 15 años de experiencia como consultor y asesor externo de diversas empresas, tanto en México, Colombia y Estados Unidos. Es apasionado por encontrar soluciones aplicando un pensamiento estratégico, crítico, creativo y ético para la prevención, toma de decisiones y resoluciones de problemas en entidades de sectores privado, público y social. Nuevamente, bienvenido, doctor Luis Carlos, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, un cordial saludo a toda la audiencia, a quienes nos ven también por redes sociales. Es un honor, es un gustazo estar aquí en este escenario, que cada vez pues toma más realce, que tiene una gran importancia, una gran relevancia, no solamente en la comunidad jurídica, sino también un impacto en la comunidad en general. Creo que están haciendo un trabajo muy interesante, llevando estos temas que a veces son tan técnicos, tan lejanos, tan reservados para los intelectuales del mundo fiscal y jurídico, y llevándolo a la comunidad en un lenguaje mucho más asequible. Así que bienvenidos, me siento muy honrado, muchas gracias por la invitación, y bueno, ya aquí estamos para aportar en este debate. Pues muchísimas gracias, Freddy. El día de hoy se me pasó leerles el título, pero para todas las personas que nos están escuchando vamos a hablar de compliance y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente de lecciones del caso Petro, toda vez que bueno, el doctor Luis tiene bastante conocimiento respecto a este tema y aparte pues es colombiano, entonces va a estar muy interesante. Pues es un gusto recibirte, doctor, con nosotros. Para nosotros creo que la gente que ha estudiado y que de alguna manera ese reconocimiento por parte de Estrada Fiscalistas y todo nuestro auditorio, creo que es importante ir entrando en materia. Tú sabes y has conocido muy bien este caso y nos gustaría, doctor, que nos vayas explicando por qué ese comportamiento, por qué se realizaron las cosas de esta forma y que nos hagas favor de que nuestros radioescuchas lo consideren tan importante. Bueno, pues muchas gracias. Pues este es un caso muy interesante, muy reciente. Tiene que ver con el impacto que tienen las listas restrictivas. Es importante que las personas conozcan que los gobiernos a nivel mundial han implementado una serie de medidas para prevenir dos temas muy importantes. Vamos, tres, voy a hacer énfasis en dos. El primer tema tiene que ver el financiamiento del terrorismo. Es una lucha mundial de cara a enfrentar y a prevenir el financiamiento al terrorismo. Y por otro lado, el lavado de dinero. Digamos que son dos temas que han convocado a la comunidad mundial y que han generado una serie de mecanismos
para evitar que estos temas pues vayan tomando muchísima más fuerza y atacar las estructuras financieras. Y el otro tema es corrupción, ¿no? Digamos que esos son los tres grandes temas. Hay una lista en Estados Unidos muy famosa que se llama la lista Clinton, digamos comúnmente se reconoce como la lista Clinton. Técnicamente es un listado de la OFAC, es un listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con ese listado? Ese listado se usa para poner alertas sobre personas que tengan alguna relación con operaciones en donde haya temas de narcotráfico, temas de terrorismo, entre otros temas, digamos, de relevancia internacional. Este caso va de cómo el hecho de que una persona sea incluida en ese listado, pues tiene repercusiones muy importantes, tanto para la persona como para su círculo cercano. ¿De acuerdo? Este es un caso relevante, en principio, por quién es el protagonista. Entonces estamos hablando de un ciudadano llamado Gustavo Petro, que como ciudadano, pues tiene una serie de actividades, digamos, normales como cualquier persona, y él en su actividad principal se dedica a la política. ¿Sí? Okay. Entonces ahí vamos como con el primer acercamiento. Entonces estamos con un ciudadano que se dedica a la política, por lo tanto es un personaje público, pero no es cualquier personaje público, es un personaje público que hoy además ocupa una dignidad muy relevante en Colombia, pues es nada más y nada menos que el presidente de la República, ¿no? Entonces es muy interesante este caso porque el señor Gustavo Petro es incluido en la lista OFAC, donde hemos dicho que incluyen a las personas que tienen alguna relación para el gobierno de los Estados Unidos con temas de narcotráfico. Como podríamos decir una lista de chicos buenos y chicos malos, entonces en esa famosa lista que mencionas. Como una lista negra, ¿no? Por decirlo así. Bueno. Digamos que no es la lista de honor del colegio ni de la universidad, ¿no? No es una, bueno, esto es un chascareo, gracias a Dios, porque al final, bueno, este tipo de personalidades y otros más que están incluidos en estas listas, pues son de muchos años de experiencia, de colaboración, de investigación que han realizado ciertos expertos en todas estas personalidades, y como tú bien lo dices, nada más y nada menos que es ahora presidente. Entonces, pues es un caso muy interesante, y pues, por favor, amigo, ve metiéndonos más en este tema. Pues mira, yo antes de ello quería mencionar que el caso Petro es una investigación, con lo que tú mencionas, que pone en evidencia cómo recursos de origen presuntamente, bueno, ilícito, porque todavía no hay, me parece que todavía no hay una sentencia, pueden ingresar a estructuras formales, en este caso como lo fueron a campañas políticas y empresas de proveedores, cuando no existen controles adecuados y está dando a la vista respecto a este tema. ¿Consideras tú que el poder efectivamente que se tiene dentro de una parte de cualquier estado, no nada más de uno específico? Yo creo que la parte importante de todo esto es comentar que un estado, cuando se tiene precisamente todas estas salvedades, ¿no?, realizar esos procedimientos que tú estás mencionando, o cuando hay gente dentro también del estado que pueda ayudar o apoyar en estos temas, es una complicidad que no es persona. Entonces eso también hay que dejarlo muy claro, que se necesitan personas y que además tengan conocimientos en lo que están realizando en estos temas. Sí, mira, estos puntos que ustedes tocan son muy importantes. Primero, digamos que un tema que es muy sensible con este tipo de listas, y es que no son el resultado de un debido proceso, es decir, no necesariamente tiene que haber una investigación en curso, ¿no?, sino que haya indicios. Entonces, digamos, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, pues uno esperaría que haya un debido proceso,
y que como consecuencia a un debido proceso, a un juicio, etcétera, pues se dé la publicación. Acá simplemente se necesitan indicios y pues una, digamos, voluntad, digamos, política para, para, digamos, inscribir o dar de alta o introducir en esta lista a cualquier persona. Entonces, eso es un tema, digamos, muy sensible, y en el contexto que estamos analizando, hablábamos de Petro como ciudadano, pero también Petro como presidente. Y ese es un tema ahí bastante polémico, digamos, porque se dice que uno de los motivos, pues realmente son motivos políticos entre la presidencia, digamos, como institucionalidad de Colombia y la presidencia de Estados Unidos, digamos que más bien un tema político, pero lo que sí es cierto y lo que es un hecho es que hay investigaciones en contra de personas cercanas al presidente Petro o a Gustavo Petro, que están investigados y procesados, como su hijo, que también fue incluido en la lista, porque en la financiación de la campaña hubo dineros que no estaban muy claros, digamos, su origen, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, es decir, no hay un debido proceso, no hay una condena, pero pueden haber indicios, ¿no? El fin justifica los medios, como alguien decía, el fin justificaría los medios, en este caso concreto, al llegar a ser presidente con todos esos recursos que no saben, dicen, de la procedencia legal de esos recursos. Bueno, pues digamos que esos son temas, digamos, muy sensibles que a lo mejor no sería tan bueno abordar en otro espacio se puede politizar el tema, ¿no? Entonces, sí, tratando de no hacer eso y hablar, a mí me gustaría, por ejemplo, abordar, ya dimos indicios respecto a qué es el caso Petro, pero a lo mejor nos podría, bueno, para las personas que nos están viendo, de manera más sintetizada, decirnos qué es lo que ocurrió, cómo opera el sistema, qué es lo que se investigó y cuál es el estado actual que lleva ese procedimiento, porque te comentaba, me parece que aún no hay una sentencia, entonces... digamos que son listas restrictivas, son listas que fungen como al ciudadano. Eso es muy importante. Y en esa lista que él está, hay unas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ningún ciudadano, persona física, natural, moral, jurídica, como lo queremos llamar, nadie, ninguna empresa, ni ninguna persona estadounidense puede hacer negocios con las personas que estén en esa lista. ¿Por qué? Porque hay una presunción de que la persona, sus recursos tienen, digamos, un hálito de ilicitud, digamos, ¿no? Hay como esa sospecha, vamos a decirlo de esa manera. Esa es una consecuencia muy grave. Y por esa consecuencia grave, pues eso empieza a tener como un efecto dominó. Digamos que en los temas de recursos de procedencia ilícita hay un riesgo de contagio enorme, ¿no? Que es lo que se quiere justamente gestionar y evitar. Entonces, al incluirse al ciudadano Gustavo Petro en esa lista, ¿qué hacen los bancos colombianos? Digamos, es el primer impacto, ¿no? Pues los bancos colombianos dicen, señor presidente, usted es nuestro presidente, todos nuestros respetos, pero hay una lista en donde usted está incluido que nos puede afectar a nosotros, sector financiero, si seguimos teniéndole cuentas al ciudadano Gustavo Petro. Entonces, lo estimamos mucho, lo apreciamos, lo respetamos, pero nos vemos en la necesidad de cerrar sus cuentas bancarias hasta que se aclare su situación en esa lista, ¿no? Entonces, digamos, ese es un tema que es una de las lecciones más importantes, y es, si eso le pasa a Gustavo Petro en su fuero presidencial, o sea, es un presidente en ejercicio, ¿no? Y los bancos deciden cerrar las cuentas para no tener problemas derivados de la inclusión en esa lista, pues ¿qué nos puede pasar a nosotros, no? Pero además,
solamente es al ciudadano, como tú bien lo dices, sino esta persona, en el caso que llegara a tener algunas empresas o que formara parte de algún esquema, alguna sociedad o algo que tuviera, a esas empresas también se les estaría restringiendo esas cuentas bancarias por el solo hecho de que esta persona esté dentro de esas empresas o de esas personas morales. Mira, ese es un punto muy importante porque lo que dice, digamos, la disposición que regula esta lista es que si esa persona natural o esa persona física, como lo decimos en México, tiene más del 50% de participación accionaria en la sociedad, esa sociedad se puede ver afectada. Si es menor la participación, inicialmente no, pero la sociedad sí está, digamos, que muy tentada a apartarse de este socio o apartar a este socio de la sociedad para evitar, digamos, los efectos prácticos de la inclusión en esa lista restrictiva. Te comento esto, pero antes de que pasemos, porque en México, precisamente esos mismos temas que se están dando con cualquier ciudadano, digo, si en el aspecto en la ley de Colombia regula que tú dices el 50%, está correcto, está entendible, pero en México no existe ninguna disposición que te señale que más del 50%, sin embargo, aquí de acuerdo al 115 y al 116.2 bis tercio, un artículo así de ley de instituciones de crédito, le da la posibilidad a la autoridad de que solicite a la Comisión Nacional Bancaria el hecho de que restrinja todas las cuentas bancarias, no solamente de la persona física, sino de la persona en donde aparece como apoderado, como tan solo por ser socio accionista y tenía el 5% de acciones y ya le están no nada más bloqueando sus cuentas personales, sino también del... Entonces, y no hay un parámetro. No hay un documento. Lo más grave, doctor, es que no hay un documento. Cuando manda a la Comisión Nacional Bancaria el documento de la persona física, a Larisa Ortiz, oye, eres una persona que está en la lista negra, pero solamente te mandan un comunicado de un banco sin firma, y solamente es un comunicado, un oficio, porque no tiene firma, no tiene documento, y dice, tus cuentas están bloqueadas, pero de la persona física, hasta arriba solamente la persona física. Pero cuando tú quieres acceder como persona moral a esos recursos, te dicen, oye, no puedes porque tienes un problema con la UIF. Oye, pero la empresa no tiene ningún problema, es la persona física. No, y no te dan una explicación, y simplemente te dicen, hay un procedimiento en la UIF y que vea clara, pero son violaciones totalmente, como tú bien lo dices, el hecho de que esté en una lista y que efectivamente sea en México, Estados Unidos o donde sea, se nos hace grave las disposiciones o las actuaciones que está haciendo la autoridad o del abuso. Estamos de acuerdo en lo que tú señalas, ¿no? Que la autoridad debe de combatir todas esas situaciones negativas, ¿no? Que perjudican al país. Pero también existen, doctor, que queremos decir eso, existen abusos por parte de las autoridades, porque en tu caso concreto te dices el 50% lo establece la ley, 51%, oye, estás dentro del supuesto. Pero si no te establece la ley, no tienes por qué. Tal vez también sería interesante, ya después, digo, no en este momento, más adelante, hacer un estudio respecto a cuál fue la exposición de motivos para llegar a este 50%. Digo, hablando de manera muy general, es un ejemplo, me parece interesante que más adelante podríamos también abordar. Claro. O sea, la lista Keystone, digamos, tiene como unas restricciones, pero también una razón de ser, ¿no? Y dentro de su razón de ser es, bueno, si nosotros estamos incluyendo en esta lista restrictiva a una persona y eso tiene ciertas consecuencias, entonces pues tengamos medianamente claro a quiénes vamos a incluir, ¿no? Y quiénes se pueden contagiar, digamos, usando esa palabra, ¿no? El riesgo de contagio, o sea, a quiénes puede contagiar. Entonces, ningún ciudadano de Estados Unidos puede hacer
por sospecha, ninguna negociación con una persona que esté ahí. Luego entonces, digamos bajo esa lógica, si esta persona tuviera el 1% de una sociedad con un norteamericano, seguramente el norteamericano le diría hasta aquí nuestra sociedad, ya no puedo hacer negocios contigo, así tengas el 1%, ¿no? Digamos bajo esa lógica. Pero si quieren, ahora que regresemos de la pausa, podemos hablar un poco de ese tema, un poco más a fondo, de cómo digamos también hay ciertos permisos o ciertas facultades que tiene la autoridad también, y que las cortes constitucionales, en el caso colombiano, la Corte Constitucional y aquí la Suprema Corte, pues han ido estudiando para permitir que el hecho de que una persona esté en una lista restrictiva sea suficiente para bloquear a la persona. Tema muy interesante. Al final creo que nos das mucha luz en estos temas, porque nosotros que venimos picando día a día y lo que estamos viviendo con estas autoridades en México, nosotros decimos, está bien, si quieres investigar a una persona, por supuesto que tú tienes todas esas facultades de investigar lo que tú quieras, pero que tú vayas al extremo, donde no esté fundado ni motivado un acto de acuerdo al 16 constitucional, o al 1 en México, los derechos que tiene cualquier persona o cualquier ciudadano, se nos hace una violación totalmente, de verdad, fuera de lugar, que tú paralices una empresa cuando tú tienes trabajadores, doctor, cuando esos trabajadores no van a tener un sueldo, cuando tú les vas a joder la vida a esos trabajadores por un solo hecho de que no te diga, el señor está como accionista y suspéndele todo, oye, ¿con qué le vas a pagar a los trabajadores? Ya estamos a punto de irnos a nuestro primer corte, pero antes de hacerlo me gustaría, no sé si quieras mandar saludos a algunos de tus amigos que te están viendo, a tus amigos colombianos, porque bueno, en este viaje que les habíamos platicado que hizo Freddy, fue acompañado con el doctor Luis, entonces hizo varios amigos y ya en cada programa les envía saludos, entonces pues, te doy el espacio, Freddy. Pues es un gusto para todos nuestros amigos en Colombia, en Costa Rica, en Veracruz, en Toluca, en Tijuana, a todos nuestros amigos que nos siguen en la Ciudad de México, la verdad como Estrada Fiscalista, Freddy Estrada, pues la verdad les mando un caluroso saludo, un buen inicio de año, y estos temas son muy importantes, de verdad apunten, porque señores, esto lo estamos viendo, lo que está contando el doctor a nivel internacional, ¿sí? Con este caso tan importante, lo vamos reflejando nosotros, vamos obteniendo lo mejor, o lo que podemos hacer como defensa en México, señores. Pues gracias, Freddy. Yo también le quiero mandar saludos a nuestro fan número 1, Arturo Pastrana, que nos ve cada 8 días. Muchas gracias, Arturo, por no perderte las transmisiones de Estrada Fiscalistas. Y también a algunos compañeros que nos están viendo, nos están dando likes en nuestras redes sociales. A José Manuel Amaya, que nos está dando like en la transmisión del día de hoy. A Salazar Ramírez, a Evander Estrada y también a Jorge Nava. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy, esperemos que les sea de mucho interés y obviamente pues que lleven conocimiento y aprendizaje respecto al tema que estamos hablando el día de hoy. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con ustedes.
regresamos con ustedes en este breve corte y vamos a retomar el caso Petro, pero aparte de ello también me gustaría, doctor Luis, que comenzáramos a hablar, si tú me lo permites, de qué es el compliance en este caso con recursos de procedencia ilícita, porque es un tema actual, qué deben de hacer las empresas, qué errores evitar, pero bueno, adelante, tú eres el experto hoy en este tema. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, este es digamos que un caso de ejemplo. Digamos que la reflexión es si eso le pasa a una persona que está ocupando el cargo de presidente, ¿qué nos puede pasar a los demás, ¿no? Y una de las reflexiones es, bueno, pues tenemos que implementar medidas para evitar, para mitigar, para gestionar esos riesgos que a cualquiera en nuestras economías nos puede pasar. Digamos, nuestras economías son economías que no podemos tapar el sol con un dedo, como dicen por ahí. Son economías que están muy permeadas. Hay una sombra de duda, ¿no? Entonces, tú lo decías, Larisa, al inicio de nuestro programa, que muchas veces las empresas, digamos, están involucradas en un asunto de esto sin quererlo. A la prevención. Y ahí es donde el compliance empieza a tener un rol muy importante, no solamente para las empresas, sino también para cualquier persona, ¿no? Digamos que hemos visto que los efectos principalmente fueron financieros, pero hay unos muy importantes de estas listas restrictivas y son los riesgos reputacionales. Es decir, el hecho de que tú estés en una lista como la lista OFAC, la lista Clinton, una condena, simplemente estás en esa lista, el solo hecho de estar en una lista de este tipo, pues genera un riesgo en tu reputación, es decir, genera un impacto en. Entonces es muy importante desde el punto de vista del compliance, entendiendo el compliance como una herramienta de gestión de riesgos, ¿no? Como una herramienta que te permite no solamente cumplir la ley, sino además adaptar una cultura de cumplimiento normativo, no porque nos obliguen, sino porque nos gusta cumplir y nos gusta estar dentro de la ley, ¿no? Frederick, ¿no? Sí, es que en muchas ocasiones aquí este tema ha sido un tema pues difícil y complicado para las empresas, porque así tú lo comentas y tú dices, bueno, pues es tema de cultura y de que debe de realizarse, ¿no? Por situaciones preventivas que tienen las empresas. Pero al final también, doctor, son gastos que también generan, porque ante quién lo va a poder realizar, qué tipo de personas también están especializadas en hacerlo. Entonces eso sí quisiera que tú nos orientes un poquito más, porque eres el experto. ¿Quién lo debe realizar? ¿Cómo se debe realizar? ¿Y qué propones específicamente pues, para este 2026 en México? Que la reforma también fiscal ha llegado a muchos aspectos muy contundentes, y esto también es una forma de prevención ante cualquier actividad que pudiera pasar en la empresa, doctor. Claro, mira, digamos que una primera acepción es no ver el compliance como el compliance o el tema de cumplimiento normativo, la implementación de sistemas de gestión de riesgos legales, corporativos, como un gasto, sino como una inversión. Es decir, uno de los puntos claves dentro del compliance para que tenga éxito es que debe aportarle a la organización. Y si tú implementas un programa de compliance que es muy, o sea, puede abarcar mucho, puede abarcar temas ambientales, laborales, fiscales, entre otros, pero en este caso concreto que estamos hablando de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, si tú inviertes en un programa enfocado en esto, pues claramente tu ganancia va a ser, digamos, desde el punto de vista reputacional, porque te ves como una empresa responsable, ¿no? Pero además desde el punto de vista económico,
porque, por ejemplo, lo que hablamos ahora, si a ti te congelan una cuenta, pues eso te representa en la vida práctica pues muchos riesgos financieros, ¿no? Si te congelan una cuenta por estar en una lista de este tipo, para algunas empresas es la muerte financiera y la muerte literal de la empresa. Digamos, para contextualizar un poco, hablamos de Gustavo Petro en Colombia, y entonces uno todavía lo ve lejano, ¿no? Pero en México estoy digamos, seguro que por lo menos al mes una empresa o una persona es incluida en la lista de la OFAC. Y hace poco tuvimos un caso acá muy incidente, el año pasado, más o menos en octubre, si no estoy mal, tú me ayudarás, tienes mejor contexto, cuando se incluyó en esa misma lista de la OFAC a Vector Casa de Bolsa, a Cibá. Y digamos que inicialmente el mensaje de tranquilidad, no pasa nada, nosotros no tenemos ningún problema, puede que ellos no tuvieran ningún problema, pero seguramente alguien que estaba manejando cuentas en sus bancos tuvo algún problema, y es lo que hablamos del riesgo de contagio. Entonces, una empresa como Vector, como Citibank, implementar programas de este tipo, bien hechos, responsables y que le aporten a la organización, sin duda es una inversión, porque hoy cuando tú vas a la página de internet de Vector te sale un aviso a los clientes donde dice que está en disolución y liquidación. Mira, yo respecto a esto y a la pregunta que tú haces, creo que más que un gasto, hay que ver de qué manera te va a ayudar, obviamente, cuál es la función del compliance, en este caso no nada más de manera preventiva, sino hasta de manera atenuante para el tema penal, o también hasta para una manera probatoria. ¿Por qué? Porque es un sistema integral donde se añaden manuales, procedimientos, políticas internas, y que en algún momento cuando se lleve a cabo un procedimiento también puede ser un atenuante en materia penal, lo vuelvo a mencionar, y hasta una manera probatoria. Y más que nada te hago estas preguntas porque a la práctica, yo les digo, cada que viene un invitado, les preguntamos a la práctica esto que te estoy diciendo, porque lo primero que llega la empresa y te pregunta, a ver, pero ese es un gasto. Y quiero comentártelo tal cual, que señores empresarios contribuyentes, no es un gasto, es una prevención, primero que nada para que ustedes sepan que la empresa cumple con todo lo que está solicitando la autoridad, y que además ustedes tengan esa certeza que efectivamente estén con un profesional para llevarles a cabo también estos temas tan delicados y tan importantes. Entonces, cuando me volteas a ver y me dices que Freddy, no, es que simplemente, perdón, es que nosotros llegamos como a la empresa de ayer que hizo el favor de invitarnos. Sí, claro. Sí, un saludo para nuestros amigos de esta empresa, pero al final es algo que el empresario todavía es cultura. Pero es que yo creo que tenemos que trabajar en eso, en una cultura que cuando llegues y le propongas algo al empresario, también el empresario no lo vea como una carga, sino que lo vea como una ayuda, que no es a un corto y a un mediano plazo, que va a ser a largo plazo, y que también tú vas y presentas tu esquema, cómo vas a trabajar, también debes de saber qué es lo que vas a presentar, cuáles son, no sé, los riesgos que corre si no lo implementa, y también cuáles van a ser los beneficios que va a obtener, pero es cuestión de cultura. Y más que ejemplo, tú ahorita lo estás diciendo, tú te metes a la página de estas empresas y precisamente pues se acabó una empresa. Claro. ¿Y sabes lo que manejaba en los tiempos del anterior presidente? Pues muchas cosas importantes. Entonces, al final quiero decirles, queridos amigos, que no debe ser ni muy grande, ni muy chica, ni mediana, debe ser para todas las empresas. O sea, porque al final es un riesgo y un peligro que cualquier persona puede llevar a cabo esta situación de lavado de dinero, ¿sí, doctor? Que sería lo menos grave como el terrorismo, que estamos hablando de cosas súper mayores, pero que tengamos conciencia, porque estas preguntas nos las han hecho, nos las han expresado, y quiero decirles que es un beneficio, es una protección para ustedes, el hecho que estén con personas que efectivamente saben, conocen la materia y pueden llegar a su empresa a darles una plática de verdad sin costo, pero que de alguna manera ustedes vean cuál es el riesgo que tiene una empresa y consulten a los expertos, no se dejen sorprender por gentes que no saben, que no conocen,
y que de alguna manera traemos a estas personas como invitados que son expertos en esa materia. Pueden consultar al experto, al doctor Luis Carlos, para todas las personas que tengan dudas y que quisieran implementarlo en sus negocios, en sus empresas. Y ahora vemos que el compliance ya no es opcional, sino que es una forma de defensa legal, o no sé cómo tú lo veas. Claro, totalmente. Sí, cuando hablamos de gestión de riesgos, digamos que a mis estudiantes en donde tengo la oportunidad de impartir clases, siempre les digo que hay que repensar el derecho, ¿no? Y que una visión, digamos, más ajustada a la realidad, por lo menos de empresas, de negocios, corporativas, del derecho, tiene que ser ver el derecho como una herramienta que debe servir para algo. El derecho no cambia, solo se transforma. Correcto, pero tiene que servir, o sea, tiene que ser útil. Y hoy el derecho tiene que ser útil para ayudar a gestionar conflictos, ojo, no a solucionar conflictos, sino a gestionar. Entonces la gestión de un conflicto viene desde la prevención. El compliance es prevención, pero también la gestión de conflicto es si se presenta el conflicto, ¿cómo lo soluciono? ¿No? El ejemplo que pones ahorita se me viene a la mente, y disculpa que te interrumpa. Adelante. El presidente en el turno ahorita, ¿quién se va a atrever o qué autoridad es la que efectivamente podría, en el caso concreto, si ya hablamos de legalidad, qué autoridad puede ser tu procuraduría, un juez de penal, un juez de control? ¿Quién se atrevería a decirle a un presidente? Porque ya no estás hablando de un ciudadano, ojo, ya la investidura cambia totalmente al decir, es el presidente constitucional de Colombia, ya no estás hablando del ciudadano común. Entonces, una figura de un presidente, efectivamente, ¿qué autoridad es la que podría en determinado momento decirle o sancionarlo o quitarle ese fuero? Porque un presidente tiene fuero, o sea, no sé si en Colombia también el presidente goza de fuero. Claro. No son fáciles las cosas, porque al fin y al cabo, ¿qué autoridad es la competente? Vamos a suponer que efectivamente se pueda, se logre, se demuestre lo que quieran hacer. ¿Qué autoridad sería la competente para una investidura presidencial? Quitársela y entonces bloquearle las cuentas, sancionarlo, todo lo que puede pasar. Pero esas son cosas que, porque estamos viviendo cosas ciertas, cosas diferentes que antes no se había hecho. Claro. Mira, sí hay, digamos que el proceso para sancionar a un presidente por su fuero presidencial es distinto que cualquier ciudadano. ¿Sí? Digamos que tenemos la Contraloría, la Procuraduría, ¿no? Pero también hay una comisión de disciplina del Congreso, las Cortes también tienen sus procesos para, dependiendo de por qué vamos a juzgar al presidente, pues cada uno tendrá su competencia. El tema del caso Petro es que a él lo incluyen en la lista siendo presidente, pero él no va a durar de presidente toda la vida, sale en 6 meses. O sea que las consecuencias lo van a encontrar también siendo ciudadano, sin el fuero, ¿me explico? Sí. Entonces, y salir de la lista OFAC no es tan sencillo, es un proceso. De hecho, es noticia reciente que hubo un abogado norteamericano que se ofreció de manera voluntaria, gratuita, ¿no? Ad honorem, a defender al presidente y ayudarlo a salir de la lista, que curiosamente ese mismo ciudadano hace parte de una empresa a la cual le asignaron un contrato por 46 millones de pesos mexicanos, ¿no? Curiosamente, pues, pero él lo va a defender, ¿no? Para ayudarlo a salir de la lista OFAC. Es decir, más allá del juicio, cómo se le pueda dar en este momento en Colombia internamente, que es complejo, a él lo va a encontrar la lista OFAC y sus consecuencias también sin fuero. Pues miren, estamos a punto ya de irnos a nuestro segundo corte. Hay que también tener en cuenta que, bueno, y desde mi punto de vista, una empresa también sin controles va a ser un riesgo penal andante, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, nos vamos a corte, no se pierdan, regresando de ello, vamos a ir con algunas conclusiones y algunos consejos por parte del doctor Luis. Vámonos a corte.
Ya no nos metemos. Pero regresamos nuevamente, estuvo interesante esta plática que tuvimos entre cortes. A mí me gustaría mencionarles que más allá de posiciones políticas que puedan tener cada uno de los invitados, de las personas que nos encontramos aquí, de quienes nos están escuchando, también mencionarles que en este caso nos permite analizar un fenómeno que se repite en muchos países. ¿A qué me refiero? El uso de contratos, el tema de, por ejemplo, donaciones, servicios aparentemente legales para ocultar el origen de dinero. No es algo que nada más se dé en este caso, por ejemplo, en Colombia. Es algo que se repite de manera, no sé si estaría correcto en decirlo, de manera generalizada. Pero bueno, para todas las personas que nos están escuchando, saber que es importante, saber que más allá de sus posiciones políticas, es un tema que se repite en diversos países. Y que al fin y al cabo es una prevención que todas las empresas deben de tener. O sea, tener como un seguro y nunca ocuparlo. Eso es lo mejor de un seguro, que nunca lo ocupes. Claro, sí, justamente digamos que lo que queremos es centrarnos en los hechos, ¿no? Digamos que ir a especulaciones, pues, digamos, no sería como el escenario. Y los hechos es, el presidente está en una lista restrictiva, ¿no? Lo encuentra y lo ingresan a la lista de la FARC siendo presidente, pero las consecuencias lo encontrarán siendo ciudadano, que no es algo, digamos, que se solucione rápidamente, ¿no? Y el tema de compliance, que es fundamental y que estamos hablando de la gestión de riesgos, no es solamente gestionar el riesgo, y gestionar una solución no es solamente prevenirla, sino también me tiene que ayudar a solucionar el problema, ¿no? Y en este caso, programas de compliance, el tema de prevención de lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita, pues son muy importantes porque también me ayudan, en cierta manera, como tú lo decías, Larisa, en una defensa, digamos, legal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es, está Gustavo Petro o cualquier persona en la lista de la FARC sin un debido proceso, sin un juicio previo, etcétera, pero eso genera unas consecuencias prácticas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya la autoridad no tiene, o sea, como no hay condena, no hay un ejercicio probatorio, simplemente indicios, sospechas, ¿no? No hay un ejercicio probatorio. Entonces, digamos que desde el punto de vista jurídico, técnico, jurídico, prácticamente que la carga de la prueba la tenemos nosotros mismos. O sea, yo tengo que probar que mis recursos son lícitos, no al contrario, ¿no? No la autoridad tiene que probar que tus recursos vienen de procedencia ilícita, no, simplemente hay una sospecha. Tenemos acá en México la ley, la famosa PIORPI, ¿no? La ley de prevención de lavado de dinero, ¿no? Porque es nombre largo. La ley antilavado, PIORPI, y esta ley pues también digamos que es una ley que entra a regular ciertas actividades en donde por el solo hecho de existir la actividad ya hay una sospecha de que puede haber una actividad con recursos de procedencia ilícita. Por el simple hecho de yo ser una inmobiliaria, ya tengo que tener en cuenta que mi actividad es vulnerable y que como una actividad vulnerable, pues tengo que tener una serie de registros, controles, para evitar cualquier riesgo legal. Y en este caso, que hablamos de prueba y de que ya se revertiría la carga de la prueba, pues nosotros tenemos que tener las pruebas de que nuestros socios, nuestros aliados, nuestros clientes, nuestros proveedores, pues tienen sus recursos con una procedencia legal o una procedencia lícita, ¿no? Entonces para eso debo tener unos controles, para eso debo tener unos, digamos, implementados unos procesos que me permitan documentar cómo la relación de negocios que yo tengo con cualquier persona pues está en un marco de buena fe, ¿no? Y de licitud del origen de los recursos. Al final cuando tienes todo esto que me comentas como prevención y como realización de lo que tú estás llevando a cabo, ¿se han cumplido con todos estos
protocolos con la realización y dices, se verifica todo lo que más pueda realizar una empresa. Pero aún así, aún teniendo también estos protocolos o estos resultados ya, pues no han pasado en muchas ocasiones esas pruebas, aún con todos esos controles que tú estás mencionando, porque al final el tema de el lavado de dinero es un tema mundial. Entonces, no es fácil como decimos, el prevenir y el que lo pongas en la práctica, sino simplemente cómo lo estás llevando a la práctica y cómo lo estás realizando. Y además, hay que hablar qué pasa cuando una empresa efectivamente verifica que algo no está correcto. Eso es un tema importante que te pediría. ¿Qué pasa cuando una empresa verifica que algo está pasando mal? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Ya tienes la prevención, ya lo realizaste, y ahora detectaste que era un debido. Esos son los temas. Sí, es un tema muy polémico también, porque bueno, yo soy una empresa, yo no soy la fiscalía. Sí, claro. ¿No? Sí, Entonces, yo hago mi ejercicio de prevención. ¿Cuál es mi ejercicio de prevención? Digamos, y esto es un tip para todos los que nos escuchan y hacen negocios. ¿Qué hemos visto en la práctica? Primero hacen el negocio y luego, licenciado, por favor, mire si esta persona, revísenlo en las listas restrictivas y tal, cuando ya hicieron el negocio, ¿no? Cuando ya está el contrato, cuando ya pagaron, cuando ya hay factura, cuando ya hay todo. Entonces, no, esto es prevención. Entonces, antes de hacer cualquier negocio, pues hay que investigar, ¿no? Hacer un due diligence, una debida diligencia, ¿no? Para hacer un ejercicio de conocer al cliente, de conocer al usuario, de conocer al proveedor, etc., conocerlo antes de los negocios, ¿no? Es como hacíamos antes, mi estimado Freddy, bueno, tú estás muy joven, pero en mi época uno primero se sentaba a comer con las personas, lo conocía y ya después... Caso real, sí, 2 minutos, caso real. Una persona va a rentar una casa, Tijuana, ¿sí? Solicita los servicios de una inmobiliaria, en donde la inmobiliaria va a verificar todo lo que tú ya me estás diciendo, todos los protocolos y todo bien por haber. Y lo identifica y efectivamente le dice al cliente, no hay ningún problema, es una persona bien, aquí están todos sus datos, etcétera, etcétera. Pasa un tiempo, pero resulta que el que está ocupando la casa de caso real, descubren una persona mala en esa casa y llegan con el cliente y dicen, ¿qué crees? Que tu casa está asegurada, que tú ya tienes un problema. Oiga, yo cumplí con esto, con todo lo que tú ya me dijiste, yo ya lo cumplí. Sí, pero ¿qué crees? Que está dentro de tu casa y que, bueno, ante eso, yo te estoy diciendo cosas que están pasando. Sí. Ante eso, tú me dices, yo no sé, no, pero son casos reales y que ya los tenemos y que ahora hay que darle solución. Esos son los casos que yo te comento, aún y con todo lo que hacemos en la prevención, lo llevas a la práctica, lo realizas, está el documento, está todo. Sin embargo, depende a veces, doctor, de terceras personas, Claro. que sale fuera del alcance jurídico de cualquier persona y de cualquier contrato y de cualquier investigación que tú puedas realizar. El caso concreto es que tengamos todos esos elementos de defensa para poder apoyarlo, pero son casos reales, verídicos, que están pasando. Mira, Freddy, Claro. hablando de temas reales y verídicos, ya estamos a punto también de terminar el programa del día de hoy. Tengo un comentario de una persona y no quisiera que nos fuéramos sin leerlo. Me parece interesante y también agradecerle a las personas que participan y nos mandan sus dudas para que aquí en este caso el doctor Luis, experto en este tema, pues pueda hablarnos respecto a ello. Y Jesús Vera, bueno, antes quisiera mandarte saludos, gracias Jesús por vernos desde Baja California. Y nos manda la siguiente pregunta. Antes un contador era todólogo. Con la reforma está claro que debe ser un especialista. ¿Será un error que esta posición esté subordinada al contador o al director financiero? Entonces, ¿quién contrata al oficial de cumplimiento? ¿Los dueños? Bueno, ese es un punto, es una pregunta muy interesante, Jesús. Un saludo primero, Jesús Vera. Un saludo, un abrazo gigante hasta Baja California, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ese es un tema muy interesante. La ley PIORPI, en la última reforma de 2025, de julio de 2025, de manera más clara introdujo la figura oficial de cumplimiento dentro de la ley.
Y digamos que esto es un avance hacia algo que ya pasó por la Unión Colombia, digamos, el tema de compliance está un poquito más avanzado en ciertas medidas, sobre todo en PLD, prevención, lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, y el oficial de cumplimiento no necesariamente tiene que ser ni un abogado, ni un contador, ni el mismo contador ser abogado, ni el mismo abogado, si me explico, como el mismo abogado ser oficial de cumplimiento, no. El oficial de cumplimiento debe ser un rol especializado. ¿Por qué? Porque debe tener múltiples competencias, es decir, no solamente tiene que saber de derecho o de contabilidad, de temas de impuestos, sino que también debe tener otras habilidades y otros conocimientos para ayudar a que la figura de oficial de cumplimiento no sea un stop de la empresa, sino ayude a movilizar la empresa. Entonces, el rol, desde mi punto de vista, es mejor que lo haga alguien externo, experto y que trabaje en equipo con toda la organización. Es decir, el oficial de cumplimiento no puede ser una isla dentro de una organización. Tiene que ser parte, digamos, integral y conocer la organización para ayudar, ¿no? Saber que sus medidas van a impactar en ventas, que sus medidas van a impactar en compras, ¿no? Y saber cómo armonizar, digamos, esas funciones. Entonces, ante la pregunta, el oficial de cumplimiento debería ser preferentemente externo, ¿no? Digamos externo, que no sea el propio contador ni el propio abogado de la empresa, sino otra persona, a eso me refiero. Un especialista. Un especialista. Que ese debe ser contratado ¿por quién? ¿Por el dueño de la empresa o por los contadores que te...? Los socios deberían contratar. Para mi punto de vista, los socios deberían contratar un oficial. Para ver la capacidad que tienen, ¿no? Y porque también los socios se tienen que comprometer con la cultura de cumplimiento, lo que hablábamos. O sea, no es llenemos un cargo, no es traigamos un oficial de cumplimiento o implementemos un programa de cumplimiento que nos ayude a crear una cultura en toda la organización para cumplir fiscalmente, laboralmente, ambientalmente, etc. Pues muchísimas gracias, Jesús Vera, por esta pregunta. Sí, esperemos que se haya respondido a ella. Y también si te gustaría participar o tienes algunas otras preguntas, nos puedes contactar en nuestras redes sociales o también en las redes sociales del doctor Luis Carlos para que también se pueda comunicar con usted. Y pues, no sé, ya estamos a punto de terminar el programa del día de hoy. Para ello, dime. Pero al final decíamos, ¿no? Del caso que yo te comentaba, ahorita esta persona va a tener ya una audiencia el 27 de enero y casos reales, ¿no? Estamos llevando de la UIF. Pero a veces, doctor, con todas estas medidas, con todo lo que pones en la práctica, la inmobiliaria es una empresa reconocida a nivel inclusive internacional. Y con todo esto, aún y con todas estas medidas, vuelvo a decir, sabes que, como tú dices, antes se conocían a las personas, ahora es casi imposible que conozcas a la mayoría de las personas que hacen negocio. Claro. Entonces, al final, vamos a abordar estos temas que están pasando y aún con todas estas prevenciones y a ponerlas a práctica, aún así, queridos amigos, es difícil, es peligroso y cuando la autoridad entra, no necesariamente también es un aseguramiento, sino acuérdense de la figura de adquisición de dominio, que también va a ser un programa muy interesante, esos temas que aquí le vamos a decir al doctor que nos haga favor de acompañarnos. Pero ahora sí, Freddy, ya estamos a punto de terminar, entonces me gustaría ir con el doctor Luis para que nos dé sus conclusiones. Claro, primero decía mi abuelita también, decía caras vemos, corazones no sabemos, o sea, si nos conozcamos, pues uno no sabe, ¿no? con qué nos podemos encontrar. Por eso es muy importante, digamos, de las lecciones de este caso, primero, si le pasó a una persona teniendo investidura presidencial, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Hay que prevenir, pero hay cosas que podemos hacer sin ni siquiera pues, hacer una inversión muy grande. Por ejemplo, crear listas y mecanismos de verificación en las listas restrictivas. O sea, eso es algo básico que se puede hacer, digamos, sin tener una mayor inversión. Segundo, proteger muy bien nuestros contratos. De lo que tú decías, hay algo muy importante dentro del derecho contractual y son las cláusulas de salida. Debemos tener en nuestros contratos de cualquier orden cláusulas de salida. O sea, tú estás en temas de sospechas y de actividades vulnerables,
eso es suficiente causal para rescindir el contrato. Un ejemplo. Otro punto es cuidar mucho la materialidad y la razón de negocios. Clave, eso es clave. Y el otro punto también, ya para finalizar, ahí sí habría que invertir un poquito, es hacer una auditoría, ¿no? De cómo está mi sistema e implementar auditorías internas de procedencia de recursos. Eso sería como 4 puntos importantes y obviamente ir constituyendo nuestras pruebas para cualquier defensa. Pues creo que ha sido muy claro el doctor en las conclusiones. Queridos amigos, de verdad, si tienen alguna duda, pregunten en todas nuestras redes sociales, en las redes del doctor también, y pues vamos a tocar otros temas más adelante muy importantes con estas reformas, con estos temas de prevención, y que también, queridos amigos, vamos a hablar también temas de seguro social. Si tienen alguna duda también en temas de seguro social, los invitamos a que nos manden un mensajito ahí en nuestras redes sociales, y la licenciada Larisa se va a comunicar con ustedes de manera inmediata. Luis Carlos, para mí es un gusto, un honor haberte tenido hoy en el programa. Gracias por invitarme a Colombia, muchas gracias, que fue uno de los que nos hizo por de llevarnos allá a Colombia. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido juntos, te lo agradezco. Bueno, muchas gracias a ti, un honor conocerte, compartir contigo esos espacios, Larisa, muchas gracias, un honor. Y a todos los que nos ven, pues estamos para servirles, los que quieran ir a Colombia, abogados, abogadas, ahí estamos a sus órdenes. Vamos a hacer otros ejercicios de intercambio, de movilidad, entonces están desde ya invitados y espero que esta no sea la última vez. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo también quería decir, hay 2 compromisos en los que nos quedamos en este programa del día de hoy. En primer lugar, quiero comprometer, ya que estamos transmitiendo en vivo, al doctor Luis para que nos acompañe en otro programa, podamos hablar de este tema, o usted también nos puede proponer de qué otros temas le gustaría que habláramos aquí para todas las personas que nos ven, que también nos manden mensajes. Y el otro compromiso, el que Freddy ya, ¿qué puedo decirlo? Ya me instruyó, es que todas las personas que tengan dudas, que quieran participar, se pueden comunicar conmigo en redes sociales, como Larisa Ortiz, si tienen alguna duda, también si tienen algunos temas de los cuales les gustaría que habláramos aquí, comprometer al doctor Luis Carlos para que esté nuevamente con nosotros, bueno, búsquenos en nuestras redes sociales. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Freddy. Y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde por la 1530 AM. Buenísima. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Saludos, amigos. Bonita tarde. Concluimos una emisión más de Estrada Fiscalistas, un espacio donde el derecho se explica con claridad y compromiso, defendiendo los derechos del contribuyente. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.